Iniciamos ya mío. Listo, vamos a comenzar con esta tercera ponencia. En esta tercera ponencia sobre la UAFE nos va a acompañar Viviana Jaramillo, CEO de Global Tax. Entonces, Viviana, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes con todos, muchas gracias por conectarse hoy. Y bueno, el tema de WAFE está en auge desde hace algunos, bueno, vamos en esto más de 10 años, pero ha tomado su relevancia y sobre todo en los últimos meses hemos escuchado mucho con situaciones del SRI, con el tema de que tenemos la nueva ley que ya entró en vigencia, que debo recordar que esta ley ya fue promulgada el año anterior, ¿no? Se aprobó el año pasado, en julio del 2024. Sin embargo, tenía dentro de sus transitorias que va a entrar en vigencia un año después. Pues ese año después ya ha llegado y por eso estamos viendo y que hay normativas que están saliendo recién ahora porque ya estamos en la vigencia de la nueva ley. Así que hoy un poco para hablar del tema de actualización WAFE he querido conversar con ustedes y quiero iniciar con un tema que seguramente todos se están preguntando porque también hace un corto tiempo tuvimos otra charla con tributarios, que también les agradezco mucho por la invitación y por crear este maratón contable donde vamos a hablar también sobre el tema de WAFE. ¿Qué pasó con la actualización del SRI? Esa es una pregunta que tuvimos muchísimo la semana antepasada y les voy a explicar un poquito qué pasó. Pues pasó que todavía no está listo el sistema entre el SRI y la WAFE, pero eso quiero aclarar que no detiene bajo ningún concepto el cumplimiento con la UAFE, porque el SRI no se vuelve un ente regulador, no, el SRI no le va a decir y no es quien decide si usted es o no un sujeto obligado, es en este caso quienes otorgan el código de registro cada uno de nuestros órganos reguladores. Sí, y por eso voy a iniciar hablando de quiénes son los órganos reguladores, porque vemos, y aunque siempre hemos hablado un poco de esto, teniendo la misma pregunta y siempre tengo la misma consulta, y es quiénes son los sujetos obligados. Entonces, primero hay que indicar quiénes son los entes reguladores según la nueva ley, porque se crearon también nuevos entes reguladores gracias a la nueva ley. Pero ¿cómo está hoy en este momento? Porque todavía los nuevos entes reguladores se están creando sus unidades de cumplimiento, están creando su normativa secundaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo todavía hoy 5 de septiembre del 2025, cómo todavía están actuando los entes reguladores? ¿Sí? Primero tenemos el ente regulador Superintendencia de Bancos, que contiene a ellos bancos privados, extranjeros, nacionales, instituciones financieras, públicas, tarjetas de crédito. Dentro de todo lo que es la super de bancos, todos, absolutamente todos son sujetos obligados, ¿sí? ¿Qué pasa con la Superintendencia de Compañías? La Superintendencia de Compañías maneja este ente regulador de tres grandes grupos. Sí, que es el sector societario con actividades seleccionadas, de las que ya voy a hablar ahora. Tenemos el sector de seguros, donde todos son sujetos obligados, y el mercado de valores, donde también todos son sujetos obligados. En esta parte de acá yo les he dejado lo que es la normativa vigente de cada uno de estos sectores, ¿no? Que es la que hoy está vigente, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Se divide en dos grandes grupos. El sector financiero, donde están cooperativas de crédito, mutualistas, cajas de ahorro, ellos absolutamente, todos ellos sujetos obligados, ¿sí? Y el sector no financiero, donde tenemos también otro tipo de cooperativas que no tienen que ver con el tema financiero, con ciertas actividades también seleccionadas de sujetos obligados. También indicar importante, la CEPS acaba de, hace poco tiempo, actualizar sus resoluciones, también ya acoplándose a la nueva ley de prevención de lavado de activos, que es la que está aquí. Todavía para el sector popular y solidario no financiero todavía no ha sido actualizada, tenemos todavía la del año 2022. Y finalmente, la unidad de análisis financiero y económico, que recoge a personas naturales, personas jurídicas que obviamente no están bajo el control de la superintendencia, que son sociedades de hecho, asociaciones, consorcios, cuentas de participación con actividades seleccionadas, ¿no? ¿Qué creó la nueva ley de prevención? Creó tres nuevos entes reguladores, ¿no? El Consejo de la Judicatura, que ahora va a tener a su cargo a las y los notarios, sí, que se vuelven sujetos, que siempre han sido sujetos obligados y que antes estaban bajo el control de UAFE, y mientras el Consejo de la Judicatura se organiza y emite su normativa secundaria, pues ustedes tienen que todavía seguir cumpliendo con lo que dice la UAFE, ¿no? Pero van a
quedar bajo la tutela del Consejo de la Judicatura. El Consejo Nacional Electoral, que va a tener a su cargo a las organizaciones políticas nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales, y también la vuelve un ente regulador a la Dirección Nacional de Registros Públicos, que va a tener a su cargo a los registradores de la propiedad y mercantiles. Todos estos antes bajo el control de WAFE y mientras se emite normativa secundaria, por eso aquí no he dejado un dato de la normativa porque ellos todavía no la emiten, siguen bajo el control de la normativa de la WAFE hasta que se emitan esos nuevos cambios, ¿no? Que los veremos yo creo en el transcurso de este año, el otro año, ¿no? Debemos entender que toma su tiempo a estos entes reguladores acoplarse, crear las unidades de cumplimiento, crear la normativa secundaria, ¿no? Entonces, mientras eso sucede, seguimos bajo el control de WAFE, ¿no? Entonces, ¿quiénes se quedan quiénes son esos sujetos obligados que no tienen que ver con las cooperativas de ahorro y crédito, ¿no? Que son por parte de las CEPS, las cooperativas con actividades de la construcción, cooperativas con actividad comercializadora de vehículos, cooperativas con actividades de comercialización de metales o piedras preciosas, que tiene que ver con, eso es la actividad de minería. ¿Qué va a pasar ahora con la ley de transparencia? Que seguramente muchos de ustedes se los están preguntando. Que va a hacer que las fundaciones estén bajo el control de las CEPS, que también debemos decir que debemos darle su tiempo también a las CEPS, que claro, está mejor organizada para que emite esa normativa secundaria y que va a clasificar también a las fundaciones, porque actualmente, hoy, todavía rige la normativa secundaria de la UAFE, que hace muchos años no ha cambiado para las fundaciones, porque no son todas las fundaciones sujetos obligados a reportar. Sin embargo, ya esa decisión, esa nueva decisión, va a quedar sobre la CEPS, ¿no? Que es quien ahora va a controlar a las fundaciones. Lo que sí es seguro, y que lo dice la nueva ley de transparencia, es que todas las fundaciones van a tener que aplicar esas buenas prácticas de cumplimiento, que es básicamente mucho de lo que hacemos como sujetos obligados, ¿no? Las debidas diligencias, contar con un manual de prevención, un manual, digamos, donde estén todas estas buenas prácticas, ¿sí? Contar con una persona que va a estar hecha a cargo de eso, que en este caso es el oficial de cumplimiento, ¿no? Entonces, lo que sí va a pasar es que todas las fundaciones van a aplicar esas buenas prácticas en mayor o menor medida, dependiendo de lo que diga la normativa secundaria, ¿sí? Por lo pronto, todas las organizaciones sociales, fundaciones, deben ir a actualizar sus registros, ¿sí? Tenemos una página en el SUIOS, ¿no? Si ustedes ponen en Google el SUIOS, ¿sí? Ahí es donde está toda la información de estas organizaciones sociales, ¿no? Y quienes no aparezcan, pues tienen que tener su información actualizada. Todo eso es algo que nos dice, ¿no? La ley de transparencia, ¿no? Entonces, esperar un poco a las fundaciones con paciencia para saber qué va a pasar, qué va a decir esa normativa secundaria de la SEP. Sin embargo, hoy quienes siguen bajo la normativa secundaria de WAFE no quiere decir que no van a cumplir, pueden tranquilamente cumplir hasta que la CEPS no se emita esa normativa secundaria. Estaremos muy pendientes de eso. Yo creo que eso sucederá antes de lo que esperamos, ¿no? Porque las CEPS están muy organizados y tienen esta unidad de cumplimiento muy activa, ¿no? Pero la CEPS ahora será quien esté a cargo de las fundaciones, ¿no? ¿Qué pasa en las instituciones reguladas de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros? ¿Qué actividades económicas están, no? Las empresas que realizan operaciones de seguros, las compañías de reaseguros, los intermediarios de reaseguros, los asesores productores de seguros. Aquí me preguntan muchísimo sobre qué pasa con esto. Ellos son parte de los nuevos sujetos obligados que trae la nueva ley de prevención. Antes no lo eran. Tenemos que esperar que emitan igualmente la UAFE una resolución donde ya puedan ellos acceder a un código de registro, donde ya puedan hacer sus reportes, y también pues la superintendencia va a hacer en su momento, también los incluirá ya dentro de la normativa secundaria. Sin embargo, ellos todavía igual tenemos que esperar a estas resoluciones para que puedan efectivamente ya cumplir, ¿no?, con la normativa, ¿sí? Las entidades no financieras que concedan créditos sobre los límites establecidos por la Junta de Política y Regulación Financiera, las personas jurídicas que proveen servicios de transferencia nacional o internacional de dinero, valores o remesas de dinero, las bolsas y casas de valores, las administradoras de fondos y fideicomisos, las compañías y empresas que prestan el servicio de factoring, las entidades que ofrecen servicios de arrendamiento financiero o leasing financiero, las personas jurídicas que se dediquen a la intermediación inmobiliaria, las personas jurídicas que se dediquen a la construcción, las personas jurídicas que se dediquen a la comercialización de vehículos, maquinaria, embarcaciones, naves, aeronaves, así también como las empresas de blindaje de vehículos, las personas jurídicas que se dediquen a la comercialización de metales, piedras
preciosas, la minería, proveedores de servicios societarios y fideicomisos cuando se disponen a realizar transacciones para un cliente sobre la siguiente actividad: actuar como agentes de creación de personas jurídicas, actuación como director o apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras personas jurídicas, provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil. Sí, como les decía, quienes quedan bajo el Consejo Nacional Electoral, las organizaciones políticas nacionales, provinciales o cantonales, y de la Dirección Nacional de Registros Públicos, los registradores de la propiedad y mercantiles. El Consejo de la Judicatura con las y los notarios, ¿dónde va a haber un cambio que también debemos esperar? También esto me preguntan mucho quienes son oficiales de cumplimiento de los notarios. Va a haber un cambio en la forma de reportar, porque actualmente reportan sobre todos los actos notariales. Tenemos que esperar que la reforma entre, repito, porque la UAFE todavía no lo ha reformado, pero va a pasar. Sí, y van a quedar solo reportando estas 6 actividades que por supuesto están unidas, están, relacionadas con los otros sujetos obligados, y esa es la razón por la cual solo van a reportar bajo esto, para que sobre estas ellos tengan una mayor, estén más pendientes y estén más revisando mejor estos procesos, estas actividades notariales, para encontrar inusualidades, ¿no? Se queda pues para reportar la compra y venta de bienes inmobiliarios, incluidos las promesas o la constitución de hipoteca. ¿Por qué? Porque esto también viene de otro sujeto obligado, que es las empresas constructoras inmobiliarias, ¿no? Entonces ahora va a unir todo eso. Entonces, acá las empresas constructoras, y esto no es que recién va a pasar, esto ya pasa, solo que va a quedarse con más énfasis en estas 6 operaciones. Para que ustedes sepan, por ahí hay constructores, hay comercializadores de vehículos que hasta el día de hoy no reportan a la UAFE, pues la UAFE sabe que ustedes no están reportando, porque los notarios reportan a todos los intervinientes de la actividad, del acto notarial, ¿no? Entonces, compra y venta de bienes inmuebles inmobiliarios, todo acto de conformación y reestructuración societaria, donaciones y o cesiones de derechos, la permuta que incluye bienes inmuebles, la creación u operación, administración o liquidación de compra y venta de contratos fiduciarios o consorcios. Sí, por ahí también los consorcios que no reportan a la UAFE, también la UAFE ya sabe que ustedes crearon un consorcio. ¿Por qué? Porque lo reporta el notario, ¿no? Reconocimiento de firmas de contratos de compra y venta de vehículos y maquinaria. Entonces, aquí afecta directamente a todos esos patios de vehículos, a todos esos comerciantes de vehículos que no reportan. Pues la UAFE ya sabe y siempre ha sabido, solo que ahora va a haber un mayor control también a través de los notarios, sí, para reportar. Aquí un consejo para quienes están de oficiales de cumplimiento de notarías: ustedes deberían agregar dentro de los requisitos de debida diligencia, cuando, por ejemplo, en la compra y venta de vehículos inmobiliarios, es una constructora la que está haciendo la venta, pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones con la UAFE, que también voy a hablar ya más adelante de eso, que tuvimos un cambio esta semana, ¿sí? Igual a quienes están en la compra y venta de vehículos, cuando llegan con ese poder especial, quiere decir que son un patio de vehículos, es una persona que se dedica a ese servicio. Entonces, debería usted, como oficial de cumplimiento notario, pedirle el certificado de cumplimiento de obligaciones, porque usted también entra como parte de los controles para esto. Nosotros, en nuestros sujetos obligados, todos quienes, cuando actuamos tanto para debida diligencia, clientes, proveedores, pedimos el certificado de cumplimiento cuando obviamente tiene una actividad económica que ustedes ya las acaban de conocer, de sujeto obligado. Sí, eso ayuda al control, tanto porque recordemos, a veces nos quejamos y decimos, ay, es que la UAFE no hace nada. Lo que pasa es que es un trabajo conjunto entre el Estado y el privado. Sí, nosotros como sujetos obligados tenemos que hacer nuestra parte, dar ese insumo. La reportería es un insumo para lo de análisis financiero y económico, para poder detectar inusualidades. Entonces, nos quejamos a veces de que el Estado no hace su trabajo, pero nosotros como sujetos obligados tampoco lo hacemos. Evitamos reportar cuando ese es el insumo principal, ¿sí? Sacar nuestro código de registro también para que la UAFE sepa lo que nosotros reportamos y a quién reportamos, ¿no? También voy a hablar algo que todo el tiempo bueno, eso en cuanto a notarios. ¿Qué pasa con los sujetos obligados bajo el control de UAFE? ¿Quiénes están? Personas naturales o jurídicas no reguladas por otros entes, sí, comercializadores de vehículos y de maquinaria pesada, empresas de alquiler de maquinaria pesada, personas que se dediquen al alquiler de maquinaria pesada,
constructoras, inmobiliarias, transporte nacional de dinero o valores, negociadores de joyas, metales y piedras preciosas, proveedores de activos virtuales, contadores, ya voy a hablar ahora específicamente de eso, abogados. Acá nos regimos a lo mismo que decía hace un momento en la norma societaria, solo quienes realicen esas actividades. Todavía tenemos y siguen vigentes estas resoluciones, la 250 para contadores y la 129 para abogados, ¿no? Transferencia de fondos, bueno, fundaciones que ya pasan una vez que emite la normativa secundaria la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, estos dos pasan a ser parte de la SEBS, pero hasta el día de hoy todavía están bajo el control de la UAP, ¿no? Clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional pertenecientes a la Serie A, Serie B, que participen de los torneos organizados tanto por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano como por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Jueces del sistema judicial, fiscales, personas que formen parte de la cúpula militar y policial de servicio activo y pasivo, directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas, gerentes y directores de aduanas, aeropuertos y puertos públicos y privados, asambleístas, ¿no? Estos bajo el control de UAFE, sujetos obligados, ¿no? ¿Qué pasa con los contadores? Que seguramente muchos de ustedes están aquí y aunque lo he dicho en muchas ocasiones, seguramente hay mucha gente preguntándose, ya al final voy a pasar a leer algunas de las preguntas pero la mayoría de sus dudas se resuelven con la presentación, ¿no? ¿Por qué hubo tanto revuelo otra vez por el tema de los contadores? Porque la nueva ley en su artículo 30 dice profesionales independientes. Abogados y contadores que actúen como profesionales independientes tienen la obligación de reportar transacciones sospechosas de sus clientes si actúan en calidad de mandantes, siempre y cuando la información relevante no se obtuvo en circunstancias en las que estos estén sujetos al secreto profesional. Esto no quiere decir que todos los contadores nos vuelvan sujetos obligados. Nosotros podemos hacer un reporte sospechoso sin necesidad de tener un código de registro. Existen varias formas de hacer esta reportería de transacción sospechosa y no precisamente a través del código de registro. Porque quienes sí tienen la obligación de tener, y aquí mismo lo dice, quienes tienen quienes actúan en calidad de mandantes, ¿no? Y tal vez para los abogados sí sea un poco más común ser siempre calidad de mandantes, pero los contadores como nosotros no siempre vamos a tener esto. ¿Por qué? Porque estas operaciones, esta obligatoriedad no constituye una actividad de la contaduría pública en general. Entonces lo voy a explicar. ¿Qué dicen las resoluciones 130 y 250, sí, del año 2022, si no me equivoco, ¿no? Nos dice que serán considerados como sujetos obligados a reportar a la UAFE determinados en el artículo 1 los que actúen en calidad de mandantes o representen a sus clientes en las siguientes operaciones o transacciones, ¿no? Compra y venta de bienes inmobiliarios. Entonces, si yo soy contador de cualquier empresa, porque cualquier empresa puede en algún momento vender sus activos, ¿no? Sus edificios, lo que sea. Si no solo aplica para constructoras que hacen obviamente comúnmente la compra y venta de bienes inmobiliarios. Si yo soy contador de cualquier empresa que sea constructora o no, y tengo, además de mi calidad de contador, un poder especial, un documento que a mí me faculte para poder comprar y vender bienes inmobiliarios en nombre de mi cliente. Eso no es algo que comúnmente yo lo tenga como contador, eso ya es una actividad de representación, una actividad de mandante. Entonces, para cualquiera de estas 5 actividades que ustedes ven aquí, uno necesita un documento, una autorización especial para poderlo hacer, que no tiene nada que ver con mi actividad de contaduría general, ¿no? La administración del dinero de valores o activos también yo necesito tener un poder, algo que me faculte para poder comprar, vender, hacer cambios con los activos de mi cliente. Igual la administración de cuentas bancarias. Yo por lo general no soy un firmante aprobado. Como tal, las decisiones de las transferencias, tener ese aprobador, esa firma conjunta, a lo mejor que no es tan común, ahí actúo como mandante también, pero normalmente si yo hago una conciliación bancaria, eso no tiene que ver con la administración de cuentas bancarias, ¿no? Organizar contribuciones para la creación de operaciones o organización de la empresa, que a nombre de la empresa se creen, se organicen este tipo de situaciones, también necesito un poder especial. Y también para poder hacer cualquier cosa con las empresas, administrarlas, comprarlas, venderlas, sí, entidades comerciales, también necesito un poder especial, un documento que me faculte para cualquiera de estas 5 actividades, me vuelve un contador independiente. Tengo que ser el contador independiente, es decir, no estar bajo relación de dependencia,
y darle a mi cliente estos servicios adicionales a mi servicio de contaduría pública, ¿sí? Y para estos 5 servicios necesito documentos notariados, documentos específicos que me faculten para hacer eso. Entonces, ya como ustedes ven, esto no los convierte a todos en sujetos obligados, ¿sí? Por favor, no nos dejemos llevar por esas actividades. Entonces, ¿qué pasa con estos sujetos obligados? ¿Qué tienen que cumplir? Que es también una consulta común que nos hacen. ¿Qué tienen que cumplir? Los cumplimientos no han cambiado, los cumplimientos siguen siendo los mismos, las normativas cambian y hay ciertos aspectos que se ajustan y por eso se actualiza ciertos procedimientos que hacemos, pero normalmente estos son los cumplimientos que todo sujeto obligado debe tener, ¿no? Primero, registrar un oficial de cumplimiento. Absolutamente todos los sujetos obligados necesitan un oficial de cumplimiento. Las normativas secundarias nos explican específicamente cómo voy a hacerlo, quiénes aplican, cuáles son las prohibiciones, pero algo que les puedo indicar es que el oficial de cumplimiento no funciona como un contador que puede tener varias empresas. El oficial de cumplimiento solo puede ser de un sujeto obligado y no puede repetirse en ningún otro, ¿sí? Eso aplica para todos los entes reguladores, en todas las normativas secundarias hay esa prohibición, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo mi oficial de cumplimiento, voy a poder hacer mi siguiente acción, que es solicitar un código de registro. Todos los sujetos obligados deben tener un código de registro en la UAFE. ¿Por qué? Porque la UAFE es el órgano al que voy a reportar las transacciones. Si bien tengo mi normativa secundaria que me la emite mi órgano regulador, que eso va al siguiente punto que voy a explicar, todos reportamos a la UAFE y por eso todos necesitamos un código de registro, ¿sí? ¿Cuál es el tercer cumplimiento? Que abarca un sinnúmero de procedimientos que debemos realizar. Sí, contar con un SPARLAF. ¿Qué es el SPARLAF? El Sistema para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros delitos. SPARLAF, sí. Dentro del SPARLAF están todos los procedimientos que yo hago. Sí, donde está mi manual de prevención, mis políticas y procedimientos, mis expedientes, mis reportes, mi auditoría. Más adelante voy a explicarlo un poco mejor. Pero en este se concentra el corazón de lo que hacemos como oficiales de cumplimiento, el corazón del cumplimiento, de la prevención del lavado de activos, porque a veces nos centramos solo, ay, es que tengo que cumplir con la UAFE, pero nos olvidamos del objetivo principal de la normativa, cuidarme de que no entren capitales ilícitos a mi negocio. Ese es el objetivo principal, porque recordemos que existen penalidades, existe la responsabilidad penal, tanto para la persona natural como la persona jurídica. En el Ecuador también existe la responsabilidad penal para la persona para la persona jurídica, para la empresa. Obviamente también lo existe para la persona natural. Pero a veces pasa que pensamos, es que las empresas, es que no importa. No, el oficial de cumplimiento también tiene responsabilidad penal, ojo, pero la empresa también y sus directivos también. Entonces el SPARLAF es lo que me ayuda a que yo no llegue a tener que llegar a ese punto de la responsabilidad penal, ¿sí? Envío de reportes a la UAFE, todos vamos a enviar en su momento el reporte RESU, el ROS, pues que es el reporte de operación sospechosa, y el RIA, que es el reporte de información adicional, que es cuando la UAFE me pide explícitamente cierta información adicional. Entonces son como los grandes 4 cumplimientos. Obviamente en el SPARLAF se desagrega un montón los cumplimientos, pero todos sí o no vamos a cumplir con esto como sujetos obligados, independiente de mi órgano de control, ¿ya? ¿Qué es lo que sí mi órgano de control me va a especificar? Las obligatoriedades del oficial de cumplimiento, sí, las funciones del oficial de cumplimiento que se convierten en las obligaciones del sujeto obligado, porque todo lo que hago yo como oficial de cumplimiento es precisamente para que cumpla mi sujeto obligado, ¿no? Para poder estar al día en los cumplimientos con mi sujeto obligado. Y si bien las normativas secundarias tienen diferencias y tienen más responsabilidades, yo les he puesto aquí algunas principales que están en el reglamento y que por ende aplican para todos, ¿sí? Que es realizar los controles correspondientes sobre las operaciones, transacciones que igualen o superen el umbral legal, es decir, hacer mi reporte de operaciones todos los meses. Este es el principal insumo de donde me va a ayudar para detectar operaciones sospechosas. Entonces, a veces hacemos de menos el reporte de operaciones y mucha gente lo hace mal, reporta mal, porque no sabe cómo se miden las operaciones que superan el umbral. Pero este es el primer insumo que me ayuda para detectar operaciones sospechosas. Remitir dentro de los plazos que me fija la ley el RESU, no RESU y ROS. Aquí hay un cambio importante también gracias a la nueva ley, que es que el reporte de no operaciones, si el no RESU, sí, es hasta el 10 de cada mes, sí, y hay algunos, porque todavía estamos en el procedimiento de que cambien
los sistemas, pero hay unos sistemas que ya están registrando como tardíos. Si usted envía el no resu pasado el 10, yo sugiero que ya vayamos cumpliendo como dice la ley, porque la ley ya está vigente y ya puede multarse, así sea que revisen después. Así que hagámoslo ya a tiempo. El no resu hasta el 10, el resu hasta el 15, ¿no? Y el ROS cuando corresponda, ¿no? Presente sus reportes mediante el formulario fijado para el efecto. Según como la UAFEM establece, todos los sujetos obligados de diferentes actividades económicas reportan de una manera diferente. Esto no es como el formulario del IVA, de la renta, que todos nos acoplamos, no. Aquí cada actividad económica tiene una forma de reportar diferente, de acuerdo a sus riesgos y obviamente a las transacciones que la UAFE ha determinado. Sí, cooperar con la UAFE en la entrega de información oportuna adicional. Cuando me pide información, la UAFE, por ejemplo, está haciendo muchas inspecciones. Yo tengo que cumplir, yo tengo que entregar mi información. Sí, entonces cumplir con la UAFE. Eso, lo que me pida la UAFE yo lo tengo que presentar. Comunicar en forma permanente al personal del sujeto obligado acerca de la estricta reserva que debemos tener con relación a la información que recibimos. La información de los clientes no es para estarla divulgando, los correos de los clientes o números no es para estarle enviando publicidad, no. Todo lo que llega por la norma de prevención del lavado de activos tiene esta de reserva de la información, goza de la reserva de información. Entonces yo no puedo estarlo utilizando para otras cosas, ¿sí? Registrar a la UAFE las capacitaciones que recibí el año anterior. Justamente una de las actualizaciones del certificado de cumplimiento que voy a pasar a mostrarlo ahora es el tema de que aparecieron nuevos campos en el certificado de cumplimiento de obligaciones. Quienes ya son sujetos obligados me entenderán, ¿sí? Y si no, pues este es lo que por lo general nos piden los bancos, nos pide la entidad pública cuando yo estoy participando con el Estado y soy sujeto obligado, me piden el certificado de cumplimiento de obligaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que dice este certificado? ¿Qué es lo que cambió en el certificado? Antes solo me aparecía código de registro, oficial de cumplimiento, manual de prevención. Ahorita ya me aparecen nuevos cumplimientos y ya aparece la leyenda de no cumple, ¿sí? Entonces, yo tengo que, mi código de registro, sí. Oficial de cumplimiento, sí. Pero ¿qué pasa? A veces no reportamos. Tenemos que ya reportar si queremos que salga este no, al menos mientras la UAFE hace sus cambios, porque debo decir, también han habido algunos errores en este tema, ¿sí? Yo tengo que hacer mi reporte para que ya me salga el cumplimiento, sí. Sí, el registro de la capacitación anual, que es lo que les decía hace un momento. Todos los oficiales de cumplimiento tenemos la obligación de capacitarnos por lo menos una vez al año, sí, en materia de prevención de lavado de activos. Y esto se registra en el sistema de la UAF. Entonces, si no hice eso, pues evidentemente me va a salir que no. El manual de prevención de lavado de activos, y aquí la gente a veces he visto, no, yo cargué cualquier papel, me dicen, no, mis estimados, esto es de revisión posterior. Y si usted le detecta el ente regulador que ha cargado un documento que no corresponde, pues usted entra en una multa posiblemente de hasta de 30 a 40 salarios básicos, porque esto es falsedad de información, ¿no? Inclusive, y sin contar actividades de responsabilidad penal de delitos que podría iniciar la UAF. Entonces, por favor, no caigamos también en cargar cualquier documento, carguemos lo que corresponde. El informe de gestión anual o el informe de oficial de cumplimiento se hace hasta el 30 de cada año. Por única ocasión este año, porque hubo un cambio en cómo hacerlo para quienes están bajo el control de UAFE, se hizo hasta el 30 de marzo, pero normalmente es hasta el 30 de enero. Si no lo hizo, lamentablemente esa parte no se puede cambiar porque eso no está activado para que lo haga. Se desactivó el 31 de marzo y no se vuelve a activar hasta el próximo enero. Entonces, mucho ojo con los cumplimientos y las obligaciones con la UAFE. Ya no es cualquier cosa, es muy importante. Entonces, ¿qué pasa con este certificado? Pues usted tiene que estar con todo esto al día para que acá abajito le aparezca si cumple, porque antes no aparecía este no cumple, antes solo aparecía no, entonces como que las empresas públicas, privadas o quien le pide el certificado lo acepta nomás, ahora ya no, porque dice no cumple si es que usted no ha cumplido. Entonces tomemos en serio el cumplimiento con la UAFE y ahora voy a volver a la presentación para continuar con las obligaciones del oficial de cumplimiento, estas generales, ¿no? Planificar y coordinar la capacitación al personal, algo que también dejan de menos
los oficiales de cumplimiento, tengo que capacitar a mi personal, tengo que capacitar a mis directivos y eso tiene que quedar o grabado o fotografía o con documentos, pruebas, inclusive también pruebas, exámenes, pide la normativa. Entonces, esto también veo que casi nadie lo cumple y esto es muy importante porque en revisiones del ente regulador es uno de los documentos más importantes que piden, porque la norma actual le hace mucho énfasis a la capacitación. Y ustedes se preguntarán por qué. Precisamente la razón por la que ustedes están aquí capacitándose, porque necesitan saber de lo que se trata, deben estar enterados, directivos, empleados, todos, de cómo funciona esta normativa, ¿sí? Implementar y ejecutar una metodología de administración de riesgos de lavado de activos, la metodología de gestión de riesgos, también un punto importantísimo y a través de la cual de nuestra herramienta principal, la matriz de riesgo, determinamos la confiabilidad, la seguridad razonable, porque no existe riesgo cero, no existe seguridad absoluta, pero una seguridad razonable para yo iniciar relaciones comerciales, sea con mi cliente, sea con mi proveedor, contratar a mi empleado. Para todo eso nos sirve la metodología de gestión de riesgos y nuestra matriz de riesgos también. Documento principal solicitado por el ente regulador el momento en el que lo inspeccionan. El manual de prevención de lavado de activos, que es el insumo principal. No podría yo trabajar sin un manual, porque en el manual dice los procedimientos, cómo voy a hacer los procedimientos, qué voy a hacer, cómo voy a guardar la información, las sanciones, ¿no? El manual es también importante y el manual no lo puedo copiar de otra empresa, no puedo bajarme el manual del banco y decir, bueno, lo voy a poner a este, le voy a cambiar el nombre. Eso he visto infinidad de veces también como auditora o como consultora cuando llegan con el manual solo de actualizar un manual que no les corresponde, ni siquiera de un propio sujeto obligado de su mismo sector les sirve, porque su empresa funciona de diferente manera y por eso hablamos de que el sistema de administración de riesgos, el SPARLAF, es un traje a la medida. No todas las empresas tienen el mismo manual, no todos tenemos la misma forma de realizar nuestros procesos, ni sobre todo el mismo poder adquisitivo para gastar o para hacerlo en los procedimientos. Por eso es importantísimo que hagamos como nuestra entidad funciona, ¿no? Ejecutar los controles establecidos en el manual de prevención de lavado de activos. Yo tengo que el manual no tiene que estar solo impreso o ser un papel que o el papel aguanta todo. Dicen, no, yo tengo que ejecutar, yo tengo que hacer lo que dice mi manual, hacer mis debidas diligencias, monitorear constantemente, capacitar a mi personal, velar por cómo está respaldada la información, cómo está guardada la información, cuántos años voy a guardar la información, por lo menos 10 años después de que se acaba la relación comercial, me dice la normativa. Eso puede ser entonces muchísimos años, porque si soy una empresa que tiene una relación comercial constante con mi cliente, entonces siempre tendré que estar guardando la información, ¿no? Y registrar en el sistema los reportes dentro del plazo, como les mencionaba. Solo algunas de las funciones del oficial de cumplimiento que se transforman en las obligaciones del sujeto obligado, ¿no? El sistema de prevención de riesgos, de lo que he hablado casi toda la intervención. Aquí yo les muestro un poco de lo que es el sistema, como un pequeño resumen, que es parte, el SPARLAF, de nuestras políticas y procedimientos, normativas, controles internos, debidas diligencia, ética empresarial, todo lo que establecemos en nuestro manual de prevención, de identificación de riesgos a través de nuestra matriz, detectamos los factores de riesgo del cliente, del producto, del canal geográfico, técnicas a través de la brainstorming, a través de entrevistas, a través de encuestas, a través de reunirme, porque parece que piensan también que el oficial de cumplimiento es el único que hace todo. No, esto es en conjunto con mi empresa. Yo me reúno con las demás personas de los diferentes departamentos de ventas, de compras, de contabilidad, la gerencia, sí, para saber cómo funciona los procedimientos y poder adaptarles normativa de prevención del lavado de activos. Entonces, recordemos que el trabajo del oficial no es solo el oficial hace todo. Yo necesito, y sobre todo yo necesito del apoyo de la alta gerencia para que todo lo demás funcione bien, ¿sí? Evaluación y clasificación, analizar los riesgos detectados, priorizando según el impacto y probabilidad, ¿no? Los riesgos más altos son los a los que primero les voy a dar tratamiento, ¿sí? Implementamos controles, diseñamos y aplicamos medidas para mitigar estos riesgos, ¿sí? Capacitación continua, que nos ayuda a crear conciencia y actualizar los conocimientos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo en todos los niveles de la organización. Programas regulares de formación para los empleados y directivos, como les decía, es importantísimo
que nosotros capacitemos a nuestros directivos. Y aquí les doy un consejo para quienes son oficiales de cumplimiento y si capacitamos al directivo, si usted le informa y usted le dice al directivo, es más fácil que obtenga usted apoyo. Así sea, entremos por el tema de las multas, pero lo más importante que trato de cuidar con este sistema de administración de riesgos es la responsabilidad penal del sujeto obligado, sea jurídica o sea natural, y que también la reputación. Dos cosas importantísimas que sin eso no hay empresa, no hay negocio, ¿sí? Expedientes de clientes y proveedores, como les decía, con la información detallada, con la aplicación de la matriz, con el informe de gestión de riesgos, ¿sí? Gestiono los reportes, registro y análisis de las transacciones para poder determinar si hay operaciones sospechosas. Y para quienes aplica auditoría externa o interna, ¿no? Que nos ayuda a evaluar la efectividad de nuestros controles del ESPARLAB, ¿no? Y bueno, por último, y aunque no es lo que más me gusta hablar, pero es lo que también más les interesa, es sobre las sanciones, ¿no? Infracciones, ¿cómo determina la nueva ley de prevención? Esto está en el artículo 7881 para quienes quieren, porque esto es un pequeño resumen, ¿no? Hay un montón más, sí. ¿Cómo determina y cómo se clasifican ahora las infracciones leves? De 1 a 10 salarios básicos, ausencia de capacitación del personal y servidores y empleados en materia de prevención. Por eso es tan importante y por eso el certificado de cumplimiento ahora te dice si no lo tienes. Porque si no lo tienes, vas a entrar en una multa de 1 a 10 salarios, ¿sí? Incumplir con las normas emitidas por los supervisores de los sujetos obligados. Los supervisores son los entes reguladores. Entonces, si yo incumplo con todo lo que dice mi normativa secundaria, manuales, matrices, debida diligencia, etcétera, también entro en una multa de 1 a 10 salarios básicos. No observar la implementación de las medidas de mitigación o administración de riesgos que me haya podido hacer el ente regulador, que me haya podido hacer mi auditor. Si yo no subsano todo eso, también de 1 a 10 salarios básicos. Infracciones graves. Quienes están bajo el control de la Superintendencia de Compañías, hace más de un mes recibieron quienes no tenían calificado a su oficial de cumplimiento, recibieron unos oficios que les daba 30 días para calificar a su oficial de cumplimiento, y si no, entra en una multa de 11 a 20 salarios básicos. ¿Por qué? Porque eso parte de el incumplimiento de no designar a un oficial de cumplimiento, ¿ya? Efectuar indebidamente la solicitud de código de registro, operar con un código de registro desactualizado, reportar de manera incompleta, errónea o tardía las operaciones sospechosas. ¿Por qué si no hay plazos en la operación sospechosa habla de tardío? Porque ¿qué nos dice la normativa? Nos dice que hasta 4 días posteriores a yo detectar la operación sospechosa, tengo que hacer el reporte de operación sospechosa. Por eso yo tengo que estar constantemente monitoreando las transacciones de mis clientes, de mis proveedores, para poder determinar si hay operación sospechosa. A eso se refiere con tardío, porque yo tengo que estar constantemente revisando, ¿sí? Presentar retrasos en la entrega de la información requerida por la UAF. La UAF me pide información, me da máximo a veces unos 5 días para presentar y yo tengo que presentar la información, si no, multa de 11 a 20 salarios. No implementar las medidas de debida diligencia del cliente conforme a lo dispuesto en la normativa. Cada una de nuestras normativas nos habla de cómo debo hacer la debida diligencia, de qué tengo que pedir, de a quiénes tengo que hacer la debida diligencia. Si yo no hago correctamente como me lo pide mi normativa o no hago debida diligencia, que es lo que yo veo mucho, lamentablemente, 11 a 20 salarios básicos multa por cada una de estas cosas, ¿no? La comisión reiterada de la misma infracción leve dentro del plazo de un año, es decir, que dentro de un año vuelva a pasar alguna de estas infracciones leves, ¿no? Como decía, hay más en la norma, así que les sugiero que vayan directamente a la ley a revisar, ¿no? Y finalmente, infracciones muy graves, de 21 a 40 salarios básicos. Operar sin código de registro otorgado por la UAFE. Todas esas personas o empresas que hasta el momento no han sacado su código de registro, corran a hacerlo. Porque cuando entre la revisión, si no lo han sacado a tiempo, multa de 21 a 40 salarios básicos, ¿no? No mantener los registros de información durante los 10 años. Y esto ustedes dirán, ¿cómo se va a dar cuenta? Lo que pasa es que la UAFE no le pide información del cliente de ayer o de anteayer. Le pide la información del cliente a veces desde 5 años atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos cómo funciona nuestro sistema judicial. No siempre estamos investigando cosas que acaban de pasar, estamos investigando cosas de hace muchísimos años atrás, sobre todo cuando tenemos que ver con prevención de lavado de activos, con delitos precedentes de lavado de activos
estamos analizando muchísimos años atrás. Entonces, la UAFE no me va a solicitar información de ayer o anterior, me va a solicitar información de muchísimos años atrás. Entonces, tengamos en cuenta eso, por favor, y así es como se dan cuenta de que no ha guardado la información, ¿sí? No reportar las operaciones sospechosas a la GOFE conforme dispuesto la normativa. Algo parecido a la infracción grave, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que si usted, nuevamente, ¿y cómo se da cuenta el ente regulador de esto? Pues a través de la solicitud de información. Entonces ellos investigan y se dan cuenta de que ustedes no han detectado esas operaciones. Por eso decía que el principal insumo es el reporte RESU, ¿no? Que también lo tiene la UAFE, obviamente, y que a través de él crea alertas. Entonces usted tiene que estar pendiente de eso y levantar la alerta cuando corresponde. Si se da la UAFE, si se da cuenta la UAFE antes que usted de su operación sospechosa, pues evidentemente multa de 21 a 40 salarios, ¿no? Mantener una cuenta o relación de dependencia sin que pueda realizar la identificación continua del beneficiario final. Básicamente esto depende de la debida diligencia. Si yo no hago debida diligencia, evidentemente no voy a poder saber con quién hago una relación comercial y evidentemente no poder identificar al beneficiario final. Por eso, no hacer debida diligencia prácticamente se transforma en este incumplimiento que llega hasta 21 o 40 salarios básicos de multa, ¿no? Negar, impedir, obstaculizar o dificultar el control y vigilancia y supervisión del ente regulador, del organismo de control. Hago referencia a eso porque me ha pasado mucho que llegan abogados o que me llevan a mí a consulta, me llaman a consulta empresas y me reúnen con el abogado. El abogado lo primero que quiere hacer es poner una acción de protección o esperar a que vence el plazo de presentación. Eso, señores, es obstaculizar. ¿Por qué? Porque esto es una ley orgánica, ¿sí? Y tiene un cumplimiento al igual que cualquiera de nuestras otras leyes. Entonces, no hagamos eso, no le busquemos la forma de incumplir. Ese es mi sano consejo para ustedes. No busquen la forma de incumplir, más bien busquemos la forma de cumplir, ¿sí? Y bueno, con esto termino invitándolos a nuestra escuela número 34. Sí, llevo muchos años en este campo, para quienes no me conocen tal vez. Y bueno, estamos dando nuestra escuela número 34 de formación de oficial de cumplimiento. Justamente inicia la otra semana. Hasta el día de hoy son las preventas para quienes quieran alcanzar algún tipo de descuento. Lo vamos a dar del 10 al 18 de septiembre. Esto es desde cero. Desde cero les enseñamos a quienes no tienen idea de lo que es ser oficial de cumplimiento, mientras que también tenemos otra opción para quienes ya son oficiales de cumplimiento y solo quieren actualizarse en el tema de la debida diligencia, de la matriz de riesgo, de los reportes, pues tenemos el curso de actualización de normativa. Este, como les digo, es para quienes ya tienen un conocimiento o ya son oficiales. Les hago la más cordial invitación, igual a seguirnos en nuestras redes. Tenemos el primer podcast de cumplimiento del Ecuador, que lo pueden ver a través de nuestra canal de YouTube, que ya la próxima semana estaremos publicando el segundo episodio, que tratamos temas de cumplimiento con expertos en el tema. Igual invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde siempre estoy yo hablando sobre temas de prevención, dándoles tips, bueno, infinidad, todo lo que puede solución, siempre trayéndole los temas más cotidianos y ayudas al oficial de cumplimiento. Eso de mi parte. Y bueno, voy a ver si tal vez tenemos por aquí algunas consultas, aunque yo veo que la mayoría, la mayoría ya han sido resueltas, ¿sí? Les agradezco mucho también a tributarios por la invitación. Cualquier información, pues pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales.